Bienvenidos a este episodio del podcast de Mauri. Estoy una vez más con Eva y bueno, vamos a dar una introducción un poquito larga porque quiero platicar lo emocionado que estoy, cómo estamos estrenando estudio en podcast, porque yo ya estrené, ya he streameado muchas veces solo y no sé si algún podcast a distancia, tal vez ni eso, no, creo que no, pero podcast así en vivo, en este nuevo estudio no habíamos hecho, con esta mesa que ya la teníamos, pero no... Pero se me hace que sí me gusta más que la anterior. La mesa deja tú, ¿o qué cosa? Sí, porque la mesa. también tenemos nueva toma. No, la mesa. No, la toma también me gusta más. Es que esta toma, yo siento que es una toma súper amateur, porque yo ya había visto podcast antes que ponían así, estamos los que están escuchando en puro audio, la toma es las dos cámaras encontradas, porque la realidad es que cuando grabas a dos cámaras, y tengo que aclarar esto, lo mejor, lo top, es que solo se vea el que está hablando y se vaya intercambiando. Debe haber formas de hacerlo automático. Creo que Roberto Martínez platicó que él creó un algoritmo para que se haga automático, pero yo creo que eso en la grabación, y no sé la neta de dónde, ni en qué software grabe ni nada. Okay. Pero lo normal es grabar todo con las dos cámaras y luego sincronizar y luego cortar manual. Entonces es una chinga. Claro que en un futuro o alguien cercano... en vivo con controles, Ah, ¿no? Definitivo. Alguien en vivo con controles es otra, pero pues eso... para un podcast self-production que yo quiero que sea, no sé qué pase, pero yo quisiera que aunque este podcast agarrara vuelo, no sé si vaya a pasar, pero aunque agarrara, me gustaría que siempre fuera self-production porque es como más hogareño. Digo, a lo mejor después me muerdo la lengua, pero eso es lo que pienso ahorita. Muy bien. Entonces, esta vez estamos... El último episodio que grabamos tú y yo fue en la casa... No, sí fue en la casa pasada. Claro. Y fue en mi cumpleaños. Y fue un podcast que tú me preparaste. ¿Es el último podcast que grabaste o has grabado? Es el último podcast que que ha existido en este podcast de Mauri. Muy bien. Y fue pues contigo también, porque ya no tengo amigos. Mudamos. Claramente ya, desde que nació Mauri ya no tengo amigos, ya no me dejas ver gente. Es cierto, no mereces. Bueno, y este episodio, no sé por qué, digo, yo sé que no hay necesidad de decirlo, pero yo siento la necesidad de saber qué número es tuyo. ¿Vamos a investigar? Aquí está. Tú bueno. habla. Mira, acaba de llegar Alejandro el Geek. Así que creo que es momento de poner la toma. Alejandro, oye, ¿te cambiaste el usuario? Ahora Creo eres que es momento de poner el la toma. Geek. Desde hace mucho, ¿eh? Eso ya fue. A mí no me había tocado verlo. ¿Cómo estabas antes? No Alejandro guión... ¿cómo estaba? No me acuerdo. Porque siento que eran inicial, o sea, como letras, pero no recuerdo qué. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo has estado? Ya Viejo está. sabroso de... Es el 104 y tu episodio 22. Muy bien. Perfecto, ya. PSN, justo, no sé, o sea, estaba pensando de que, porque quiero pensar PS4, pero sé que no es PS4, estaba por ahí. Ok, Era platícanos, PSN. Alejandro, ¿qué tal se escucha? Yo sé que ya hice pruebas yo y se escuchaba bien, pero quiero saber si estamos hablando más o menos al mismo volumen, porque luego ya cuando edito, batallo mucho cuando uno habla más fuerte que el otro. Traté de nivelar los micrófonos y de ponernos tan cerca o tan lejos uno como el otro. Muy bien. Entonces, bueno. Bueno, sí. Ya está en frega con la escuela. Ya está en frega con la Chingados. escuela. Entonces, bueno, quiero ahora sí darte la palabra, porque yo estoy muy emocionado, aunque es el segundo episodio que tú planeas, porque el pasado, que era mi cumpleaños, lo planeaste tú. Por ser mi cumpleaños me regalaste planear el episodio y grabar conmigo, que eso ya sabes que son los regalos que a mí me gustan. Sí. Obviamente también debo me decir, sí le gustó mucho. Sí. Pero este episodio no es tanto que sea planeado por ti sorpresa como fue en mi cumpleaños. Así sí, es. ¿no? Llegó Mira, Kino World, bienvenido. Espero que comenten mucho en este episodio, porque es un episodio muy especial para Eva. Y que me da mucho nervio. Y que le da mucho nervio. Le da mucho nervio porque piensa que puede haber hate. Yo sé que en la comunidad de Twitch no, pero cuando se suba a YouTube, Eva tiene un poco de miedo de que haya hate. Yo la verdad lo dudo, porque es un tema cero polémico. Ay, sí. Pero quiero yo dar una introducción a esto. Hace poquito nos cambiamos de casa, construimos, fue un proceso muy estresante. Empezamos a construir hace, no sé, como 9 meses, 10 meses más o menos.
Y fue también, empezamos cuando Mauro tenía 5 meses y acabamos cuando Mauro tenía 1 año, un poquito más de 1 año. Entonces fue muy pesado cuidar a Mauro, el estrés, que a pesar de que nosotros no llevábamos el proyecto de la construcción, pues bueno, era mucho estrés por cosas que no salen en tiempos, por proveedores, muchas cosas que todo el mundo que ha construido o que ha escuchado a alguien que haya construido sabe. Y muchas cosas que todo el mundo que ha tenido bebé o que ha escuchado a alguien que ha tenido bebé también sabe. Y yo cambié de trabajo. Y Eva es justamente cuando se libera el estrés de la construcción, porque ya nos mudamos, 1 o 2 semanas después de mudarnos, porque al principio seguía el estrés de desempacar y todo, ya instalados, ya disfrutando mucho la nueva casa, ya disfrutando mucho el no pagar renta. Me mudé una semana antes, o sea, nos mudamos una semana antes de entrar a mi nuevo trabajo. Ya había renunciado, pero todavía estaba trabajando. O bueno, estaba de vacaciones porque había pedido de vacaciones esa semana, pero era una semana antes de entrar a mi nuevo trabajo. Exactamente. Entonces fueron muchas cosas al mismo tiempo. Justo Eva se libera del estrés de la construcción. Mauro cada vez es un poquito menos complicado en las noches. Justo ya está dormido, traemos aquí el monitor, esperamos que no se despierte porque los últimos días se ha estado despertando porque has traído moquitos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sumado que se libera del estrés de la construcción y que Eva se cambió de trabajo a un trabajo con mejor calidad de vida, menos estresante. ¿Se acuerdan ustedes que el trabajo que tenía de repente venía cuando yo estaba streameando y se la pasaba en llamadas todo el día? No tenía tiempo para nada más. No tenía tiempo, Eva, para pensar en ningún proyecto personal. Y teníamos, yo creo que desde novios, desde que empezamos a ser novios, que Eva siempre ha sido muy clavada en el trabajo y luego en su maestría y luego en el trabajo otra vez y así. Entonces siempre fue, y lo ha platicado, 80% mi trabajo o escuela, o sea, bueno, el de ella, y 20% lo que queda. Ese 20% de su vida que quedaba, desde que andamos, me ha dado mucha prioridad sobre todo lo demás personal, porque bueno, pues ya no, si de por sí queda el 20%, pues ya no te pases de lanza. Ajá, exacto. Pero esa siempre fue mi forma de verlo. Exactamente, justo así fue. Y yo siempre trataba de animar a Eva que tuviera un proyecto personal de lo que sea. Hizo ejercicio poco tiempo, hacía yoga. Yo le decía, haz yoga porque ya sabes que te gusta, te va a servir mucho para sacar el estrés. Yo le decía, ¿qué te gustaría investigar? O sea, a todos nos gusta aprender cosas. Yo todo el tiempo estoy buscando cosas que aprender. No tengo tiempo. Por ejemplo, cuando Eva estaba en la maestría, que leía mucho por la maestría, yo le decía, pues algo que te guste leer por placer. Y decía, no, pues ya leo demasiado. No voy a leer nada que no sea de la maestría mientras esté en la maestría, porque es demasiado lo que tengo que leer todos los días. Bueno, cuando acabó y también era el trabajo y así. Entonces, ahora que se cambió de trabajo, justo recién cambiada, o sea, el primer día, yo creo que tuvo... ¿Cómo a la semana? A la semana. Sí. Empezó con un tema que le llamaba mucho la atención. Sí. Y bueno, yo he sido parte de ese proceso. Y ahora sí, platícame qué pasó. Entonces, sí, bueno, sí, nada más para cerrar un poquito el tema, o sea, el tema de mi trabajo siempre fue muy demandante. Digo, un poquito de contexto, la decisión de cambiar de trabajo va cuando deja de funcionar ese 80-20, porque Mauro no demanda 20%, ni yo quería dedicarle solo el 20% de mi tiempo a Mauro. Entonces, bueno, un poquito de contexto de lo que llevó a tomar esa decisión. Tengo 1 mes de haber empezado mi nuevo trabajo, 1 mes y días. Hasta el momento muy contenta. Digo, la verdad es que normalmente al principio suelen ser más tranquilos. Ya iremos viendo cómo va la carga de trabajo más adelante. Pero sí, o sea, creo que algo que siempre supe es que en mi trabajo anterior no me daba el tiempo yo, ni las cosas se prestaban mucho para yo poder hacer cosas adicionales fuera de mi trabajo y la familia. O sea, como que yo me limitaba a esas 2 cosas y ya. Y bueno, cambié de trabajo y empecé a meterme un poquito al tema sobre, pues no sé si se puede decir la palabra, sí, porque... se puede decir, sí se puede decir. bueno, a meterme un poquito sobre el tema del aborto. Tenía dudas si lo puedo decir porque ahorita le íbamos a poner eso en el título en Twitch y nos dijo que podía haber broncas, problema con la... pues que con los permisos, no sé. No me acuerdo qué decía. No me acuerdo la palabra que venía, pero bueno, que podía haber con problema normas, con Twitch, sí. por hablar de ese tema. Pero bueno, el punto es que pues es un tema que nos ha llamado la atención a los dos. Creo que no solo a mí. Creo que es un tema que
pues nos ha causado mucho ruido cómo se ha ido pues elevando y aumentando la popularidad del tema, se podría decir así. En los últimos años en México creo que se ha visto mucho ruido al respecto del tema. Entonces, pues es algo que nosotros desde hace mucho tiempo habíamos dicho o habíamos decidido ser pro vida. Creo que lo que pasó en estos últimos días o semanas es que yo trato de empezar a meterme a entender la lógica de los argumentos pro aborto y pro vida y bueno, un poquito de contexto sobre cómo pienso yo. Por mi educación y por mi trabajo, yo soy muy estructurada y trato de acomodar las ideas pues como en estos mapas mentales. Entonces, cuando empiezo a meterme un poquito a escuchar más del tema y querer leer un poquito más y entender la lógica de los argumentos de ambos lados, hago un esquema mental, el cual fue así como mi proyecto recién cambiada de trabajo. Armo un esquema mental de cuál es la lógica que veo de ambos lados, dónde creo que nos terminamos perdiendo o yendo por la tangente, que lo iré explicando en un momento más, y dónde creo que debe estar el centro de la conversación. Entonces, pues eso fue un poquito lo que me llevó a platicar de esto y lo que me lleva a reafirmar mi postura pro vida. Creo que, digamos, yo me consideraba pro vida porque siempre he considerado el respeto a otra persona y que mis derechos se detienen al momento en el que empiezan los de la otra persona, pero hay tantos argumentos, tantas situaciones que pues me hacían pensar si realmente mi postura era la correcta o no para cómo yo pienso, ¿no? Entonces, donde empiezo a investigar más de estos temas, empiezo a encontrar las fallas en los argumentos de ambos lados, termino reafirmando que encuentro más fallas en el lado pro aborto o pro decisión que fallas en el lado pro vida. Entonces, confirmo que soy pro vida. Iremos platicando de por qué pensamos lo que pensamos, pero pues eso es un poquito de contexto. Y bueno, al hacer este esquema, pienso que no puede quedarse en una investigación a alto nivel. Creo que es algo que se tiene que profundizar mucho más. Creo que es algo en lo que estoy iniciando a profundizar. Al menos hasta ahorita lo que he visto, ya empiezan a ser los argumentos un poco repetitivos, por lo que me sentí en un cierto nivel cierto nivel confortable para poder empezar a platicar de este tema, pero siempre puede haber algo que se me está escapando, reconozco eso. Y por eso desde ahorita abro la puerta a que si alguien quiere hablar del tema conmigo, abro esa puerta siempre y cuando sea en una línea de respeto, porque si algo he visto en los debates que he estado viendo es que es muy fácil faltarle al respeto a la persona que está opinando, de ambos lados. Entonces, reconozco que puede haber cosas que se me estén yendo o que esté minimizando, pero estoy abierta a esa retroalimentación siempre y cuando sea en una línea de respeto, porque así lo hago yo. Entonces, o al menos así busco hacerlo, ya si yo me equivocara, pues abierta a reconocer que si le falta el respeto a alguien, pues también debo de mejorarlo. Entonces, pues eso me llevó a tener una plática hace una semana con una amiga, no diré su nombre porque no le comenté que iba a hablarlo, pero tuve una plática muy respetuosa, antes tuve pláticas por Instagram sobre el tema, muy ligeras, no con gran profundidad, para entender nuevamente un poquito más de los argumentos. Hace una semana platicó con una amiga, muy a gusto, estuvimos platicando 4 horas aquí en la casa, muy respetuoso de ambos lados, pero nuevamente me siento en este punto donde creo que los argumentos que se plantean son los mismos que ya conozco, entonces me hace sentirme nuevamente como en este nivel de comodidad, por así decirlo, para poder hablar al respecto, porque creo que ya conozco cierto nivel de argumentos. Habrá otros que se estarán escapando y que luego los iremos integrando en el esquema. Ok. Bueno, antes de empezar
a desmenuzar los argumentos. Quisiera saludar a The Emil que va llegando. Ya notó que hay nuevo setup, gracias. Y pues bueno, esperemos que estés opinando sobre el tema también ahorita. Sí, Cuando algo te haga ruido. yo creo que solo Emil está. Yo creo que ya se fueron los demás porque solo hay un viewer. Pero bueno, si alguien llega y quiere platicar, pues también Alejandro, a lo mejor Emil llegó y se fue y Alejandro sigue, no sabemos. No sabemos, pero bueno, pues por la ahí gente habrá puede alguien. ir y venir. Así y es. comenten. Está el chat abierto y está Emil. Yo siempre tengo que opinar y el chat está público, o sea, está poniéndose en el mismo video para que se quede cuando lo subamos a YouTube este episodio, todo el chat, ya la gente pues no va a poder estar comentando en vivo, pero va a estar todo lo que se comentó en vivo se queda en el episodio, se queda plasmado. Entonces, bueno, lo único que debo decir que no me encanta de este formato, no tendría que ser así como con edición después, pero creo que es mucho esfuerzo. No sé, o sea, como yo no la hago, no quiero decirte que la hagas, pero no se puede ver el esquema, ¿no? O sea, a lo mejor y si se agrega una foto en la miniatura o algo así, pero un reto de platicarlo es no tenemos el esquema visible. Yo creo que el esquema sirve para poder llevar la conversión con una estructura, pero no considero necesario que sea visible. Porque ese esquema... A lo mejor ese esquema te sirve más a ti exacto. que a la gente, porque si tú lo publicaras, a lo mejor la gente lo vería y como que, es mucha información al mismo tiempo. Es algo, el esquema es como tu investigación lleno de post-its de colores con ciertos argumentos y su contraparte, pero yo creo que, al menos yo cuando lo veo, siento que es más tu estilo de trabajo y a ti te sirve para poder llevar la conversación y para que no se te escapen cosas y para poder hacer una investigación como la gente que hace pues investigaciones del FBI que conecta con hilos de colores y que digo que obviamente este está mucho menos nivel que eso, claro. Pero el ejemplo es para que notes que si yo veo eso, pues yo tampoco sé qué onda con la investigación. ¿Qué significa para la persona que la persona que lo está haciendo entiende todo perfectamente. Incluso en las películas ni la persona entiende porque es ficción, pero está pensado para que lo entienda más la persona. Claro. Y luego llega la contraparte y ve el esquema y lo único que entiende es, bueno, hay pistas y este güey está investigando sobre mí porque ahí estoy yo en el carro, pero no entiende todo. Entonces no creo que sea necesario publicarlo. Muy bien. Antes de empezar a desarrollar los argumentos, sí. Quisiera que me platicaras y también otra, o sea, como tip, que esto queda en el episodio completo, no va a quedar en ningún clip. Trata de verme a mí porque siento que en la toma se ve como que estás viendo abajo, o sea, estás viendo la libreta todo el tiempo y veme a mí. Mejor que te veas de frente, o sea, bueno, de lado de la toma, pero derecha. Creo que se puede ver mejor. Solo que yo tengo algo cuando hablo, que ya lo he notado. O sea, yo no veo directo a los ojos muchas veces cuando hablo, sino como que al estar pensando, que lo estoy haciendo en este momento, volteo la vista a algún punto. Haz lo que quieras, nada más te digo que creo que se puede ver mejor. A lo mejor no, a lo mejor me equivoco y se ve igual, porque como que ni siquiera estás viendo la cámara, entonces pasa nada. Es lo que yo noté ahorita que estabas hablando y que vi las tomas, es todo. Y antes de empezar a desarrollar los argumentos, quisiera que me platiques ¿por qué fue este tema el que te llamó la atención? Para empezar a ocupar tu poco tiempo, ni siquiera es tiempo libre, porque no es que no estés trabajando. Luego la gente del trabajo no trabaja y está todo el tiempo haciendo. No, es mi tiempo libre. Cuando hablamos de tiempo libre es que tienes tiempo fuera del trabajo, fuera de horas de trabajo, tienes media hora para comer y en esa media hora puedes comer y pensar. En vez de estar media hora comiendo en llamada como estabas antes. O sea, a eso nos referimos con tener tiempo. No nos referimos con que ahora no hay trabajo y ahora el trabajo está bien relajado y no hago nada y todo el tiempo me la paso haciendo investigaciones. No, ahora hay tiempo para que la mente esté en otra cosa. Aparte del trabajo y exactamente. Entonces es justo. Pero yo quiero saber, porque yo nunca te había visto así desde que somos novios. Nunca te había visto con tiempo para perseguir un interés, para perseguir cualquier tipo de interés y ponerte a investigar por cuenta propia de algo fuera del trabajo de la escuela. Y me llamó mucho la atención que fuera este tema. ¿Por qué fue este tema? Habiendo tantos, porque a mí me interesa el tema, pero a mí me interesa el tema igual que me interesan otros. Igual que me interesan otros 80 temas. Claro. A ver, no sé, yo creo que viene de ver este incremento en la popularidad del tema del lado pro aborto. O sea, escuchando a muchos conocidos como de yo considerarlos que podrían ser pro vida por la formación que han tenido, ver cómo son pro aborto. Entonces, como ese clic de ¿qué están viendo que yo no estoy viendo? ¿No? O sea, ¿por qué si tenemos la misma formación y hemos vivido como en la misma realidad hasta cierto punto? Sí.
por qué piensan de esa manera y yo no. Va por ahí. Creo que va también cuando fue lo de la marcha del 9M del 20. Del 19. El 20 no hubo... no, el 20 sí hubo. Del 20, es que fue justo el Sí, fin. sí, perfecto. Fue sí, la semana fue una antes de la semana antes pandemia. de que empezara sí, el es que dije, confinamiento. ya estaba embarazada. Sí, Cuando sí. fue la marcha, yo publiqué sobre que apoyaba el paro, pero... El paro nacional, que hubo un paro nacional aquí Exacto. en O sea, fue la México. marcha y al día siguiente hubo un paro. Es que a lo mejor si alguien escucha en otro país, no sé si fue mundial, no creo, ¿no? Fue a nivel México esa marcha, el paro. Es que la marcha creo que sí fue... El 9 de marzo del 2020 se hizo un paro nacional de las mujeres, como un día sin mujeres, para protestar sobre la inequidad. La violencia de género. No. Inequidad laboral también, ¿no? Va más, yo creo que va más hacia la violencia de género. Más que Según yo también tenía que ver con la inequidad laboral, por eso era un no trabajamos. No, el no trabajamos es porque haz como si yo estuviera muerta. Yo no llego mañana a trabajar porque me mataron. Creo, o sea, iba un poquito más por ahí. Al menos de lo que yo percibí, como yo lo tomé. El punto es, cuando fue eso, no sé por qué me sentí en la necesidad como de publicar. Cuando ni siquiera soy popular. No soy popular, no suelo publicar de temas controversiales. O sea, bueno, no tienes seguidores, no eres influencer. Exacto. O sea, eso me popular eres, con tus amigos y conmigo. Qué mensajes. Bueno, el punto es, o sea, como que no sé por qué me sentí en la necesidad de hablar. Y recuerdo mucho el tema de apoyar al paro o a la marcha y ser provida, porque como que había esta percepción del lado provida de no podemos apoyar porque quien está moviendo la marcha y el paro son feministas que buscan el aborto. Ajá. Entonces yo, provida, no puedo apoyar la marcha porque trae de fondo la agenda pro aborto. Que hicimos un episodio de eso, en el podcast que invitamos a Pollo, invitamos a Maite y a Baldo. Entonces desde ahí hay algo y no nos metimos a gran profundidad. Yo no me metí a gran profundidad, pero creo que hay cierto interés de ahí, de cómo la violencia de género, y lo platiqué en su momento, está muy permeada en nuestra sociedad y cómo se considera que está muy alineado el tema del aborto con la violencia de género y cómo yo considero que puedo ser provida pero rechazar la violencia de género y querer buscar una solución para la violencia de género. Entonces, creo que desde ahí hay cierto interés, pero te digo, yo creo que probablemente al seguir escuchando estos temas fue que se puso muy, no quiero decir de moda el tema, sino en boca de todos por lo de la despenalización, ¿no? Exacto, justo iba a decir eso. O sea, creo que en el momento en el que llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es donde digo, va más en serio de lo que yo pensaba. Creo que ese es el último detonante que me hace ya meterme a más detalle. O sea, ya estamos en un punto donde ya está siendo más una realidad que una solicitud que no está siendo escuchada, como lo son muchas, ¿no? O sea, el tema de la violencia de género sigue siendo una queja que no resuena, o no que no resuene, sino que no tiene las implicaciones en las leyes y en el actuar del gobierno, como esto sí veo que lo está teniendo. Entonces, creo que ahí es donde hago más clic y digo, esto va más en serio, y entonces creo que es momento de investigar bien qué significa y qué representa que yo me quede callada al respecto cuando no estoy de acuerdo. Entonces, creo que por ahí también eso detona, coinciden los tiempos y coincide que empiezo a meterle más tiempo. Muy bien. Entonces, intro ahora sí. larga, ¿no? Sí. Ahora sí, pues arranquemos, ¿no? Sí, bueno, nada más, como el esquema creo que es un poco amplio, es el minuto 25. No, no quería interrumpirte, pero quería ver si... Bueno, ya te lo voy a tener que explicar, ni modo. Pues en Twitch trae como 3 segundos de retraso y quería ver si era el mismo cronómetro exactamente para tomar el de acá del Twitch. Ok. Bueno, creo que sí es el mismo. Pero bueno, ya. Algo que iba a decir es, como el esquema creo que es bastante amplio, o sea, traemos muchos argumentos y contraargumentos ahí.
Creo que no da tiempo de meternos a súper profundidad, porque si no se nos van a ir las horas y debemos de dormir Tú dime entonces, antes de que Mauro empiece a despertar porque se sienta mal. tú dime entonces qué planeas. Pues yo creo que simplemente darnos cuenta si nos estamos clavando en algún argumento, o sea, tratar de dar una explicación ¿Quieres dar general. todos por encima? Exacto, Ok, va, algo así. va. Algo así estaría pensando, Va. Entonces, para explicar todo el esquema. Ya después, a lo mejor, si a alguien le interesa, podemos platicar sobre algunos argumentos más a detalle, pero a lo mejor en una segunda parte. Like para parte 2. Perfecto, entonces, pues tú lleva todo el tema, ¿no? Bueno, pues les platico un poquito, les digo, es un poquito difícil de explicar, a lo mejor voy a estar volteando a la cámara, si alguien está escuchando en Spotify tal vez sea un poquito más difícil, porque luego como que con Para señas hacer trato, haz las señas a mí. No pasa nada. trato de explicarlo. Bueno, cuando me empiezo a meter más al tema, empiezo a ver muchos debates y creo que de lo primerito que noto es que hay muchísima falta de respeto en las conversaciones al respecto de personas pro vida y personas pro aborto. Entonces, lo primerito que pienso, bueno, en realidad todo sucedió hace como una noche que no me podía dormir porque Mauro se estaba despertando, pero como que empiezo a pensar en este esquema y digo, si en algún momento voy a hablar al respecto, tengo que definir ciertas premisas o reglas básicas del juego. No puedo irme a tener una conversación con alguien que no cumpla con ciertos requisitos como lo son el respeto. Entonces, pienso en estas premisas y las defino, ¿no? Entonces, quisiera partir de eso. El esquema, si pensamos o si queremos como armarlo en figura, es como un rectángulo con ciertas divisiones dentro. Es como una tablita, más bien, pensémoslo, es una tabla. Arriba es un solo renglón que habla de premisas y esas premisas hablan... Primero, respetar a la persona con la que estamos hablando. El respeto a la persona viene porque algo que notes es que se va mucho a, por tu creencia, piensas así, por tu religión, piensas así, porque no tienes la capacidad intelectual de darte cuenta del problema que hay en realidad, es que piensas así. O del otro lado, ¿no? Porque eres calenturienta y no quieres pagar las consecuencias, porque no sé qué, o sea, de ambos lados hay mucha falta de respeto, que para mí, bueno, lo explico de una vez, lo que he investigado es, eso no son argumentos, eso es una falacia, algo que investigué hace poquito porque yo no sabía sobre el tema, existen muchos tipos de falacias, una de ellas se llama falacia ad hominem. Una falacia ad hominem es cuando se busca desacreditar a la persona por lo que es, o sea, por su persona, no por el argumento que está dando. Entonces, yo en vez de atacar tu argumento, me es más fácil atacarte a ti y desacreditarte, en lugar de luchar contra el argumento que estás diciendo. Es como una salida fácil, como lo veo yo. Entonces, para empezar, creo que la base tiene que estar en no puedes faltar al respeto a la persona con la que estés hablando. Es una persona con la suficiente capacidad intelectual para estar en esta conversación. Dos, bueno, está muy alineado, ¿no? Argumentos y contraargumentos, no insultos. Entonces, justo, o sea, evitar caer en falacias ad hominem. O sea, evitar usar la falta de respeto para ganar la conversación, que lo he notado mucho. Y el tercero, nuevamente como muy alineado, pero es como entrando un poquito más a detalles, no juzgar la postura que está tomando la persona. Yo no te juzgo a ti si eres pro aborto, porque no creo que seas un asesino. Creo que eres pro aborto porque lo ves como una solución a una problemática. Yo puedo no considerar el aborto una solución a la problemática, pero no creo que tú, por considerar el aborto una solución, eres un asesino. Simplemente piensas que eso es lo mejor. Estás buscando el bien común. Podemos entrar a detalle de por qué no creo que eso sea el bien común, pero bueno. Yo creo que eso que dices
es en la mayoría de las personas que conocemos pro aborto, porque claro que va a haber gente pro aborto que tenga otros fines, pero no es la persona de a pie. Por ejemplo, Emil acaba de comentar que es pro aborto, dio su postura. Creo que cuando lleguemos, la tenemos esa postura por acá. Ajá. Cuando lleguemos a esa postura la comentamos, porque para no interrumpirte y que continúes, ¿no? Porque si no vamos a estar interrumpiéndonos leyendo todo el tiempo. Pero ahorita te contestamos, Emil. O sea, ahorita contestamos lo que opinamos sobre eso que dijiste. Sí. Entonces, bueno, nuevamente, o sea, algo que a mí me choca de los provida, o sea, siendo yo provida, algo que me choca de quien es provida, es que utilicen este tipo de argumentos de, es que son asesinos, es que son unas calentorientas irresponsables. No, o sea, no estás yendo más allá a entender la situación. Entonces, digo, como dices, a lo mejor lo sabrá, pero nuevamente no estás buscando construir y llegar a una verdadera conversación si esa es tu base. Si tú de entrada piensas que la persona es mala persona, ni hables con esa persona, porque no vas a llegar a nada. Sí. Entonces, yo no creo que quien sea pro aborto sea una mala persona, ni creo, porque creo que eso es lo que pasa del lado pro aborto, ni creo que los pro vida realmente queramos dañar a la mujer. O sea, no es que queramos castigar a la mujer, no es que queramos encarcelarla, es que no creemos que la solución sea matar a alguien. Entonces, nuevamente, ni el proaborto quiere asesinar por asesinar, en su mayoría, ¿no? Como movimiento, ni el provida busca, en su mayoría, el castigar, encarcelar a la mujer. Lo que no quiere es que se mate a alguien. Entonces, todos buscamos el bien, pero simplemente encontramos una solución distinta al final del camino. Entonces, esa es una parte que considero básica para tener esta conversación. Yo quiero corregir un poquito porque dices, no se busca encarcelar a alguien, pues si comete un crimen, sí. Bueno, pero no es encarcelar por encarcelar, ni vengarte por vengarte. Claro, ni... no. O sea, el objetivo del provida no es encarcelar. El objetivo del provida es que no lo mates. Claro. Entonces, ese es el punto al que me refiero. Pero lo que voy no es, así como el objetivo del proaborto no es matar por matar, pero sí hay matar. El objetivo del provida no es encarcelar por encarcelar, pero sí hay encarcelar por medio. Pero bueno, ahorita entraremos a eso porque son las implicaciones que cada quien tiene que tomar de la postura que toma. O sea, entender las consecuencias de la postura que tomas, que creo es algo que no se hace, ¿no? Bueno, y luego es otra premisa, pero ya un poquito más del esquema. El esquema donde yo creo que la conversación se debe de centrar es en digamos, una pregunta base. Si es vida o no es vida, el feto, embrión, bebé, no nacido, como queramos llamarle. Si es vida o no es vida, y si fuera vida, si se justifica acabar con ella, si se justifica matarlo. Bueno, digamos, si es vida humana, porque puede alguien decir, es vida como una bacteria, es vida, como un tumor, no sé si un tumor lo consideren vida, pero sí células, bacterias. Entonces muchos dan ese argumento de después de la concepción hay vida, pero no es vida humana que merezca ser protegida. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí hay un argumento por ahí. Entonces yo creo que sería definir si es vida humana. Porque vida, creo que estamos todos de acuerdo con que sí es una vida, bueno, nada más que muchos... La biología está de acuerdo con que es una vida. Eso ya no hay discusión ahí. Espera, creo que nos estamos metiendo ya al detalle. pero que sea vida humana, digna de ser defendida, eso ya no estamos de acuerdo todos. Ahí ya hay muchas discrepancias. Ahí es donde están las discrepancias. Sí, pudiera ser. O sea, creo que hay quien piensa que la vida inicia en cierto punto. Tal cual, la vida. Entonces, por eso, entonces yo, o sea, por ejemplo, quien no piensa que la vida empieza en la concepción, piensa que no estamos hablando ni siquiera de una vida humana, ¿no? O sea, de una vida no humana, sino la vida empieza en cuanto se convierte en feto, no embrión. Pero o sea, creo que sí hay quien piensa... La dignidad humana. Pero yo creo que sí hay quien piensa que no es vida. Pero que no hay vida, nada, eso yo creo que pues falta investigar un poquito porque... Eso sí está consensuado. O sea, sí, claro que habrá gente que diga lo que sea, pero sí hay consenso de eso, de que hay vida. De que hay vida humana digna de ser defendida, no todo el mundo piensa lo mismo. Puede ser, pero bueno, digo... Bueno, no nos clavamos en eso. Mi punto es, de esta pregunta tenemos que partir. Si es vida o vida humana,
y si lo fuera, si es vida o no es vida, ¿no? Hablando de, nuevamente, como dices, vida humana. Y si fuera vida, sí se justifica matarla. Entonces, esa conversación es la que yo veo base y que yo he notado mucho en el movimiento pro aborto o pro decisión con las personas con las que yo he platicado, que muchas veces se argumentan cosas en paralelo que no van a resolver esta pregunta base. Y muchas veces se utiliza un argumento que lo mencionaré en la lista que tengo, va más allá de si es vida o no. Y creo que ahí hay un error, ahorita entramos a detalle, pero realmente creo que esta es la conversación base, porque, y ya lo hemos platicado tú y yo, si no fuera vida, no hay algo que tuviéramos que argumentar. O sea, si tan sencillo, una mesa la quiebras, no hay vida, ¿por qué te voy a hacer problema al respecto? Deja ¿no? tú. Un espermatozoide no es un ser humano. Claro. Entonces puede quedarse en un preservativo y no hay dilema vida. moral ahí. No hay vida. Sí, No digo, a lo hay- mejor habrá otro tema en la religión, pero ni siquiera es el tema, el centro de este debate. No hay un asesinato ahí, no Claro, estás matando claro. a nadie. Y entonces no estamos hablando de derechos humanos cuando hablamos de espermas o de óvulos, porque no hay humano. Entonces, como en ello no hay humano, no hay debate de si puedes acabar con ellos o no, porque no van a, no van a formar humano de manera, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, cuando generas un humano por la misma célula, ¿no? O sea, cuando algo se desarrolla. Un espermatozoide no se va a célula. convertir en un humano sin concepción. Exacto. Sí, pero lo que voy es, como eso nunca por sí solo se va a convertir en humano, pues no hay tema. Entonces, el tema es cuando hay concepción, sí se convierte en humano, si pensaras que en la concepción no hay humano. Entonces, por eso creo yo que si no podemos hablar de este tema de si es vida o no, no estamos llegando a la profundidad del impacto que tiene esta decisión, del impacto que tiene esta postura. Se me hace un análisis muy superficial e irresponsable el tomar una postura pro aborto o pro vida sin entrar a la profundidad de este tema, porque si no, pues realmente no estás entendiendo la complejidad que hay detrás. Si no hubiera un riesgo de matar a una vida, no habría debate. No habría complejidad. Entonces, eso es lo que yo creo que, o sea, por eso creo yo que debemos de centrar la conversación en este debate, no en argumentos que se van por la tangente y creo que se utilizan más para llamar la atención en muchas ocasiones o para irse como a sentimentalismos a lo mejor, más que a realmente tener la conversación clave. Entonces, bueno, volviendo como un poquito a cómo está el esquema, dijo Emil que nos va a dejar de fondo, va a cenar. Sí. Pensando un poquito en el esquema, pues están en la parte superior estas premisas, como lo que inicia esta conversación, y un renglón abajo tendríamos en el centro esta plática, esta conversación, si es vida o no es vida, y si lo fuera, si se justifica acabar con ella o no. Y entonces eso lo divido en 4 o 5 partes de acuerdo a la conversación que tuve con mi amiga, pero bueno, 4 o 5 opciones. Estas opciones yo las considero MISI. ¿Qué significa MISI o MESE en español? Mutuamente excluyente, completamente exhaustivo. Cuando se hace un análisis, se debe buscar que las variantes o todo lo que se va a investigar te permita tener un análisis MISI o MESE. El objetivo es que no se te escape nada y que no tengas cosas que se que se empalman. Por eso, mutuamente excluyente es no puedes estar en 2 cosas a la vez. Si estás en una, si eres A, no puedes ser B, no hay manera. Las opciones que plantees deben de estar diseñadas de esa manera. Y completamente exhaustivo es tener todas las opciones posibles. Ahí la complejidad de este análisis y lo que yo he tratado de entender si lo tengo completo o no. Hasta el momento creo que está completo siendo 4 o 5 opciones. Ahorita lo explico. La primera opción que yo pongo, y yo lo veo así como un espectro o un rango, es partamos desde el, digamos, el lado más extremista de no es vida,
en ningún momento de la gestación. Para mí parte ahí. O sea, la vida empieza o la vida humana empieza Al nacer. al nacer. Entonces, creo que ahí es como el extremo del lado del aborto, ¿no? Bajo esta premisa, entonces estaría el aborto permitido o sería lícito hasta el 9º mes, hasta la semana 40. Hasta el nacimiento. Hasta antes de nacer. Estando adentro no habría bronca. Exactamente. Suponiendo que esto fuera verdad. Exacto, sí. O quien piensa en esta postura, piensa que el aborto debe ser legal en cualquier Sí, punto porque si tienes esta postura y piensas que el aborto está bien hasta los 7 meses y no a los 9, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué a los 7 si no lo consideras vida humana? Bueno, ok, sí, ahorita me voy al otro punto. El siguiente punto, o siguiente nivel, un poco menos drástico, no es vida o no es vida humana hasta X semana de la gestación. ¿Por qué? Dígase 12, X dígase 30, dígase o Y 8, razón. lo que sea. Exactamente. Entonces, cualquier semana por X o Y razón que el feto sea capaz de hacer. Sí, que tenga corazón, que tenga conciencia, que tenga forma humana. Que pueda sobrevivir fuera del vientre humano, etcétera. Cualquiera de estas razones definirían en qué semana lo considera vida o vida humana. Vida humana. Digna. Sí. Es que ahí es donde no estoy segura si pueda verse así. ¿Por qué? Porque el siguiente punto es, sí se considera vida, pero se justifica acabar con ella. Ese es el tercer punto en el rango. Entonces, la tercera opción de las posturas en las que se puede estar, creo que es esa. Sí hay una vida, tal vez sí hay una vida humana, pero se justifica acabar con ella, se justifica matarla. Por X o Y razón que ahorita podemos... es que si fuera vida, pero no fuera vida humana, no tendrías que tener ninguna justificación para matarla. Podrías matarla solamente porque no quieres que nazca. Una bacteria que es vida. Sí, pero pensemos a lo mejor en animales y tampoco es como muy justificable matarlos, ¿no? Aunque no sean vida humana. Entonces, no por gusto, pero sí por una situación de que no quieres que te cambie la vida para siempre. Sí, no sé. Sí, se justificaría. O sea, por no ser vida humana porque no tiene el derecho a... Sí, ya te entendí el punto. Exacto. O sea, por no ser vida humana hay derecho el a... El derecho de libertad Claro. de la mujer estaría por encima del derecho a la vida de un animal. Ok, ya te entendí. Entonces, sí, creo que lo podemos ver así como dices. O sea, estemos hablando de vida humana, ¿no? Okay. Entonces, no hay vida humana en ningún momento de la gestación, no hay vida humana hasta X semana. Sí hay vida humana desde el inicio o desde X punto, pero independiente del punto en el que inicie la vida, se justifica acabar con ella. Por una situación extrema de lo que quieras. O no extrema, pero por decisión de la madre, ¿no? O sea, la situación o la decisión justifica acabar con una vida. Entonces, ese creo que es el tercer punto. Y el cuarto es, que ahí es el que se pudiera llegar a dividir en dos. Yo creo que no, ahorita te digo por qué. Ok, el cuarto es si es una vida y nada justifica acabar con ella, o si es una vida y solo salvar una vida humana justifica acabar con ella. Es que bueno, ahí tú estás partiéndolo en dos, diciendo, es vida humana y nada justifica matarla, pero luego te van a decir, o mucha gente trae este argumento, ¿qué pasa cuando la madre está en peligro? Ahí el aborto es permitido porque está en peligro la vida de la madre. Ok, pero ahí no estás... O sea, ahí no entra en esta discusión porque ahí no estás matando al inocente, estás decidiendo a quién salvar. Si la vida de la mamá está en peligro, no puede vivir tampoco el bebé. Ajá. Entonces, ninguno de los dos vive o salva a la madre. Bueno, pudiera haber algún momento en el que si el bebé ya está más desarrollado, pero la mamá no alcanza a sobrevivir, que decidas uno u otro. Pero decides uno u otro. Estás decidiendo a quién salvar. Exacto. No estás matando a nadie. Es diferente tener la opción de salvar a dos. Eso es complejo de entender. No, pero no es complejo de entender. No. O sea, a ver. Una cosa es matar y una cosa es salvar a uno y al otro no. Porque solo puedo salvar a uno. Exacto. Tengo a dos personas, salvo a uno. Sí. Y a la otra no la salvé, pero tampoco la maté. Sí, estoy de acuerdo. O sea, simplemente no pudo sobrevivir, ¿no? No pudo sobrevivir porque salvé a la mamá y a él no. Claro, pero no busqué que sobreviviera él, busqué que sobreviviera la madre. Exacto. ¿Por qué? Pero tú no lo mataste. Claro. Y en un aborto simplemente no lo pudiste salvar. Exactamente. Pero decidiste primero sobre la madre que sobre él.
Creo que por ahí es donde llega a haber la confusión. Sí, pero no es lo mismo. No está, o sea, una No, cosa yo es, sé. una cosa Yo es sé que no es lo decidir mismo. a quién salvas y otra Sí. cosa es asesinar a alguien. Yo estoy Esas de son acuerdo con cosas eso. diferentes. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí pudiera ser Porque que nos pudieras quedemos en decir, 4, ahí también pero se llama aborto. Bueno, también un aborto espontáneo, o sea, un aborto Claro. cuando hay una pérdida del bebé, también se Claro. llama aborto y no es lo mismo. No, O sea, porque ahí no hubo intención aunque se de llame aborto, matarlo. una cosa es Sí. que perder el feto por circunstancias Ujú. y otra es perderlo adrede, o sea, tú sacarlo de su lugar vital, que es el Así útero. es. Entonces no es lo mismo. O sea, por más que se llame también aborto cuando la madre de la vida está en peligro, no es que entonces estás en favor del aborto. En algunos casos, no, estás a favor del aborto cuando es espontáneo. Pues, o sea, no tiene nada que ver. Sí. Que se llame igual no ¿sabes tiene qué? nada que O sea, ver. creo que de mi esquema tendría que mover, porque yo ahorita tengo el de cuando es por salvar la vida de alguien, lo tengo en la situación justifica. No. Y creo que debo moverlo a nada más que salvar otra vida justifica el perder otra, el no poder salvar otra, pero no con el objetivo de... No, porque tú aquí tienes un esquema sobre un aborto inducido. Es que podría haber aborto inducido en el salvar a la madre. O sea, hablemos de, se sabe que el embarazo no va a ser fructífero, pero en este momento sí hay embarazo y sí está funcionando, pero a la larga la mamá puede tener preeclampsia o X o Y razón y sí se llega a hacer un aborto inducido por salvar a la madre más adelante. Entonces, esa es la complejidad. Pero habría que ver en qué momento ya no hay marcha atrás. O sea, en qué momento dices, la madre todavía se puede salvar. Y aquí hay riesgo, pero la madre se puede salvar. ¿De quién debe ser la decisión? Yo creo que esos ya son dilemas que no nos tocan a nosotros, que le tocan a la ética, la bioética, la bioética de la medicina. Sí, o sea, Porque podría yo también decir consejo que acompaña a los doctores. Porque que están en yo esa te situación. podría decir, hasta que ya no haya marcha atrás, yo lo vería bien. Pero a lo mejor una mamá va a decir, espérate, me estás poniendo en riesgo. Claro. Entonces, ahí sí yo no me meto. Pero eso está fuera de esta discusión. Esta discusión es otra cosa. Estoy de acuerdo. O sea, meter eso en la discusión, por eso ya dejémoslo. Porque meter eso en la discusión es desviar la conversación. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Eso O sea, no va en el esquema. Eso es otra cosa. A ver, pero hay que estar preparado para ese argumento, ¿no? Entonces, o sea, creo que... Pero alguien invalida ser pro vida. Decir, No. Entonces. No. Pero tienes que estar preparado para saber la diferencia entre eso y Bueno, un sí. aborto inducido por decisión. Por decisión. ¿no? Sí, Entonces, sí. Bueno, el punto es, existen estas cuatro opciones. Nuevamente las repito, ¿no? No hay vida humana, ya como lo definimos ahorita, no hay vida humana en ningún momento de la gestación. No hay vida humana o defendible hasta X semana. Sí hay vida humana, pero la situación justifica matarla. Y sí hay vida humana, pero nada justifica matarlo, ¿no? Entonces, creo que bueno, esas son las 4 opciones que yo veo. Y entonces de esas 4 opciones entro un poco a explicar los argumentos que existen en cada una de ellas. Entonces, yo creo que no nos metemos tan a detalle de cada argumento, sino hablemos de cada opción, ¿no? O sea, dentro de cada opción hay varios argumentos. Yo creo, podemos hablar un poquito rápido de cuáles son los argumentos y contraargumentos de cada una de esas opciones. Sí, estamos a buena hora, ¿eh? Son las 9 apenas. Podemos darle un rato más. Sí, no quisiera como quiera acabar tan tarde, pero bueno. Bueno, entonces... Volvió Emil. Muy bien. Volvió Emil. Emi, todavía no llegamos a lo tuyo, pero creo que lo podemos abarcar en un ratito más. ¿En cuál pondrías el argumento que dio Emil? Ahorita lo leemos, ¿no? ¿En cuál Pues de si los quieres de 4? una vez. Bueno, dice Emil, yo soy pro aborto porque existe una enorme discriminación sobre el embarazo juvenil. Lo sé porque lo vi muy directo y por el hecho de que esto tiene que ser legal y que se practique de forma bien, que la persona a que va a abortar no tenga riesgos. Aparte, muchos jovencitos no están hechos para ser madres y terminan descuidando a sus hijos. Ok, desmenucemos. Primero dice la discriminación sobre el embarazo juvenil. ¿A qué te refieres? Sí, creo que tendrías que explicarnos un poquito más. ¿Qué tiene que ver eso con abortar? Sí, o sea, platícanos un poquito más de qué hablas en discriminación sobre el embarazo juvenil. O sea, la mamá ya no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, ¿te refieres a eso? ¿O con su familia?
porque creo que entonces, sí, creo que va por ahí, ¿no? Si estamos hablando de la discriminación que vive la mamá joven que se embarazó, entonces simplemente estamos resolviendo matando a alguien. Exacto, En lugar de resolver la situación que vive la madre, en lugar de permitir que madres jóvenes trabajen, estudien y tengan el apoyo de su familia, la solución está siendo matar a alguien. Sí. Entonces... a menos que creas que no hay vida ahí. Exacto. Entonces aquí el tema es Emil. Yo creo que Emil... necesitamos que Emil conteste qué postura tiene sobre si hay una vida humana o no. O sea, ¿tú qué consideras, Emil? 4 opciones. Creo que más que 4 opciones es, Emil, ¿tú cuándo consideras que inicia la vida? ¿Y hasta qué semana del embarazo estás de acuerdo con el aborto? Exacto. Creo que esas son las 2 preguntas y eso nos permite plantear exactamente en dónde está Emil, ¿no? Entonces, bueno, te digo, hablando de la discriminación sobre el embarazo juvenil, creo que realmente no estamos resolviendo el problema de fondo, que es que discriminen a la mujer embarazada joven. Y la otra es, bueno, que se practique de una forma correcta, la persona y que no esté lista para ser madre. Son riesgo. 3 cosas. Sí, espérame. Esa yo la vería en los argumentos paralelos, entramos más adelante a este tema. Y la tercera, creo que también, muchas jovencitas no están hechas para ser madres, creo que es un argumento paralelo. No habla realmente de si es vida o no es vida, ni si se justifica matarlo o no, simplemente habla de la situación en la que están. Entonces, yo pensaría que continuemos en lo que paralelos. Contesta, porque dice ahorita va a desmenuzar. Va, perfecto. Entonces, bueno, ok, entrando un poquito ya a cada opción. La primera opción no es vida humana en ningún momento de la gestación y creo que, es la frase o el argumento, no es vida humana hasta que nace. ¿No? Porque en el momento en el que nace, y está muy relacionado con el otro argumento, es persona constitucional. Entonces, a partir de ahí, realmente recibe los derechos como persona. Ok, sí, ahí voy a contestar sobre ese argumento o esos 2 argumentos juntos. Creo que hay 2 temas acá. Si no se le considera vida humana hasta que nace, ¿qué es antes? ¿No? O sea, ¿de qué estamos hablando que es un feto de 9 meses? Si ya está desarrollado, si puede nacer vivo, literal puede nacer vivo, puede nacer muerto. Entonces, si puede nacer vivo, ¿qué significa entonces que había dentro? Porque si nace muerto, es que no había vida o se acabó la vida. Pero si nace vivo, es que sí había vida. Entonces, creo que ahí es donde el decir que al momento de nacer se genera la vida se me hace un argumento incompleto. ¿Qué sería antes? ¿Y por qué mágicamente al pasar por el parto o la cesárea se convierte en vida? ¿Por qué eso lo convierte en vida? Y eso como en el argumento de decir que no fuera vida humana. En el argumento de no es persona constitucional, creo que el error está en pensar que la Constitución tiene la razón de todo. Porque si la Constitución tuviera la razón en todo, no buscaríamos cambiar leyes. Y el movimiento pro aborto busca cambiar una ley. Entonces, si el movimiento pro aborto pensara que la Constitución es la base para defender algún argumento, pues no tendrían para base que lo cambias. ellos, No podrían cambiarlo. Exactamente. Entonces, creo que la Constitución simplemente marca, no es referencia para definir si alguien es persona o no es persona. Entonces, ahí es donde yo encuentro la falla al decir, no es persona constitucional, no merece derechos, pues no creo que la Constitución sea la referencia. Okay. Y otro punto ahí es, no solo sabemos que la Constitución pudiera tener fallas o un proaborto podría pensar que la Constitución tiene fallas porque si no, no buscaría cambiarla. Ya nos hemos dado cuenta en las leyes de otros países que se pueden modificar para considerar a alguien persona o no persona. Ejemplo, los esclavos, los judíos, o sea, esclavos los o judíos los negros, en la época ¿no? de Hitler. Sí. Entonces... Que no, espérame, no estamos comparando a la gente pro aborto con Hitler. No. Estamos comparando... Totalmente. El argumento de decir que la ley es la referencia para considerar a alguien persona. Exactamente. Porque la ley
fue modificada para no considerar personas a los esclavos y a los judíos. Entonces, digo, a menos que me esté equivocando y si alguien me quiere corregir, adelante. Ese es mi entendido. Entonces, si la ley A los indígenas de México cuando en la conquista. Si la ley después. se puede modificar para considerar a alguien persona o no persona, y la ley se puede equivocar, o sea, como se ha comprobado con los esclavos y con los judíos, pues simplemente, nuevamente, la Constitución o la ley no es referencia para decir si alguien merece o no merece cierto derecho. Entonces, por eso a mí ese se me hace un argumento incorrecto. Bueno, ¿quieres que te lea lo que desarrolló Emil? Sí. Dice, yo considero vida humana aquella que tiene sentimientos o empieza a sentir. Okay. En alguna parte del embarazo no sabría responderte, pero un feto es parte de células. Hay muchos que argumentan que es un embrión. Entonces déjame desmenuzo. Un embrión y un feto son diferentes partes de la gestación. Embrión aproximadamente hasta la semana 12 y a partir de la semana 12 o 14 por ahí es feto. 12 empieza... 12 es feto. Bueno, entonces igual nos pueden corregir, pero sí, entiendo yo. Podemos no tenerlo exacto, pero no importa si lo tenemos exacto. ¿Por qué? Porque es peligrosísimo no estar seguro. Espérame. Antes de meternos a contestar el argumento de Emil, quisiera ubicarlo porque creo que lo podemos contestar junto con todo la opción. A ver. Nada más, espérame. Emil, nada más nos puedes contestar hasta qué semana estás de acuerdo con el aborto. Con el aborto. Dice nada que, más. Dice que la vida empieza cuando tiene sentimientos, pero no sabe cuándo es. Ok, o sea, simplemente ahí estarías de acuerdo con el aborto hasta que tenga sentimientos. Hasta que tenga sentimientos. O inclusive después de eso estarías de acuerdo con el aborto. Porque lo dices, feto es parte de células, entonces, porque un feto es parte de células, ¿lo has escuchado en alguna parte? Les encanta a los pro aborto decir esto, como minimizar, el feto son células, entonces... De hecho, creo que las células es cuando es embrión, feto ya tiene órganos. Entonces, creo que ya hay diferencia. O sea, embrión es cuando, según yo, cuando se le considera muchos células argumentan que como es un conjunto de células, es un embrión, todavía no es un feto, todavía no es un humano, entonces ahí no hay bronca matarlo en ninguna circunstancia. Así es. Perdón, en cualquier circunstancia. Así es. Entonces, nada más, Emil, para entender bien, o sea, ¿estarías de acuerdo con el aborto hasta que empieza a sentir o tienes sentimientos? Porque creo que son dos cosas distintas. Sentimientos es algo... Es decir, ¿hasta qué semana? Si tú tuvieras la opción de modificar la ley, ¿hasta qué semana lo pondrías legal? Sí, está bien. Sí, ¿hasta qué semana estarías de acuerdo con el aborto? ¿A partir de qué semana ya no estarías de acuerdo con ella? Esa sería la única segunda pregunta con Emil. Y ya con esa respuesta yo lo ubicaría en alguna de las opciones. Ok, entonces, bueno, siguiendo en la opción A, donde no hay vida hasta el nacimiento, también como que se argumenta, o sea, no es persona y se ha comprobado que no se les trata igual a las personas que están en cierta situación. Por ejemplo, alguien que está conectado no tiene como los mismos derechos, o sea, alguien que está con muerte cerebral, no tiene los mismos derechos porque no puede decidir por sí mismo y cosas por el estilo. Entonces, como que ya se ha usado antes el que no reciban el mismo trato dependiendo como de la situación en la que están. Okay. Yo pensaría en específico con el ejemplo de cuando alguien está conectado y lo desconectas de una máquina, porque creo que es un argumento que he escuchado. Es muy diferente estar en tu desarrollo natural y que requieres del útero para seguir viviendo versus tener si quieres ahorita lees, versus tener una máquina que te está ayudando a sobrevivir, sí, ¿no? O sea, una cosa es, si yo te dejo en tu estado natural, vas a seguirte desarrollando y vas a nacer. Si yo te dejo conectado a una máquina, no sé si vas a sobrevivir. Hay una incertidumbre y esa máquina está para tratar de salvar tu vida, no porque... Si yo la quito no te estoy matando, estoy simplemente dejando de ayudarte. Exacto, exactamente. No se puede pensar lo mismo del aborto porque no es que yo le di una ayuda artificial, es su lugar vital de vida, vital, no, como dice Jonathan Ramos, el filósofo, lugar natural de vida. No, vital. Lugar, sí, bueno, o sea, el punto es, para él vivir sí necesita del útero, pero no es que el útero sea una ayuda artificial, sino que es parte de su desarrollo. Exacto. Entonces, si yo te dejo a ti,
sin hacerle nada, vas a desarrollarte. Salvo algunos casos extremos, pero Exactamente. obviamente eso no sería Eso no argumento. es la base, ¿no? Versus, si yo te dejo conectado a una máquina, pues no sé si vas a sobrevivir, ¿no? Y lo estoy haciendo por salvarte la vida, no por acabar con tu vida, ¿no? O sea, si te quito la máquina, no es porque busco matarte, simplemente Te estoy ya dejando, no- te estoy ya dejando no de ayudar de una manera puedo artificial. ayudarte artificialmente. Exacto. Entonces, creo que ahí es donde hay esa Pero ahí no le diferencia. estás quitando el derecho a nadie. No estás quitando, porque dicen, ay, ¿por qué a esa persona no le das el mismo derecho? Entonces sí se vale a algunas personas darles derechos y a otras no. Pero no, porque no le estás quitando ningún derecho. Nadie tiene, o sea, no tenemos el derecho de que artificialmente gasten millones de dólares en mantenernos vivos pagados por el gobierno, por los impuestos. O por la ejemplo. familia, ¿no? O por la familia. Pero sí tenemos derecho a que no nos maten. Exactamente. Es que creo que esa es la base de mucho, ¿no? O sea, el entender cuándo es que te estoy matando y o sea, y aquí no te estoy matando, no fui. Con la persona conectada. Exacto, o sea, no fui y te disparé. Simplemente fui y desconecté el apoyo artificial, pero no busqué matarte. Acá en el aborto sí se busca matar. Entonces, esa sería la diferencia en ese argumento en específico. Bueno. Ok, el aborto se debe realizar, dice Emil, el aborto se debe realizar cuando los expertos decidan que es porque yo no soy médico, pero quiero creer que un aborto hasta cierta fase del embarazo para poder realizarlo. Si te mando un audio en DM por Insta, ¿lo puedes escuchar? Sí, Pues, mándamelo, se me hace que por WhatsApp mejor o por Instagram. ¿Quieres que lo ponga en altavoz aquí en el micrófono? Lo puedo poner. Pero bueno, de lo que estás diciendo, entiendo por WhatsApp, sí. Entiendo, o sea, la humildad de decir, claro. oye, yo no soy médico, yo no te lo podría decir. Que incomodar, ¿no? Mi tema y mi recomendación es, creo que sí es un tema delicado como para tomar una postura sin haber investigado. O sea, es una postura de algo muy delicado porque son vidas humanas las que están en juego. Y voy a explicar un poquito por qué pensamos eso. Si estamos de acuerdo en que no hay vida y empieza la vida humana hasta que empieza a sentir y no sabemos cuándo se pone límite en el aborto, podría haber gente que maten cuando tú los consideras vida. O sea, imaginemos que empieza a sentir a partir de la semana 8. Y estoy poniendo porque no me lo sé, ¿no? A partir de la semana 8 empieza a sentir porque ya tiene la médula espinal. Entonces, a partir de la semana 8, si tú consideras que ahí inicia la vida humana, entonces no debería haber abortos más allá de la semana 8, porque realmente estarías matando. Si consideras que la vida no existe antes de las 8 semanas, pues estarías de acuerdo con los abortos hasta las 8 semanas. Entra otra complejidad, ¿no? O sea, ahorita nos metemos a esa complejidad, pero esa es la importancia de definir dónde consideras que inicia la vida y hasta qué momento estarías de acuerdo con el aborto. Y si no estarías de acuerdo con el aborto cuando ya existe la vida, entonces tendrías que ser un proaborto que exija que no se permita el aborto más allá de esa semana. Cosa que creo que no se define. Ya mandó el audio y está grabando otro. Yo voy a decir algo que me preocupa mucho porque veo esta postura muy común, ¿ok? Está diciendo Emil, eso se lo dejo a los médicos, que ellos decidan cuándo empieza la vida. Claro. El tema es que la medicina no es la que va a decidir cuándo empieza la vida humana digna de ser defendida. No, deja tú. La medicina ya dice que a partir de la concepción empieza una vida humana. Hay un nuevo individuo de la especie humana. Eso lo dice la medicina. ¿Qué más dice la medicina? Cuando empieza a sentir. Entonces tú consideras cuando empieza a sentir. Si la medicina te dijera que en la 30 empieza a sentir, tú estás poniendo el criterio de que cuando empieza a sentir es vida humana, no la medicina. La medicina más está dando el dato. En la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana, en la 8 hay corazón, en la 12 ya están todos los órganos, puedo equivocarme en esos datos, ¿no? En la 30 ya tiene conciencia y así. Eso te lo puede decir la medicina, pero ¿en qué momento de ese proceso de la gestación es una vida humana digna de ser defendida? La medicina no te lo va a decir. Y te voy a decir algo,
aunque no te, o sea, la medicina no te va a decir cuándo es Espérame, un humano. espérame. Y el La que está decisión, diciendo que cuando empieces a sentir, no importa si te equivocas ahorita en decirme en qué semana, tú estás diciendo que cuando empieces a sentir, si la medicina te dijera que empiezas a sentir en la 30, el hecho de que tú digas que en la 30, eso sí es tu decisión, ya no de la estamos, medicina. ya no estamos metiendo en la segunda opción, ¿no? Pero sí, lo único que yo diría, en el fondo, el derecho que se está exigiendo no es para que el médico decida, es para que la madre decida. Cuando quiera. Exacto. En cualquier Entonces, momento de la gestación. Ahorita es hasta la ahorita 12. es hasta la semana 12, en Argentina fue la semana 12 y luego fue la semana 14. Esa es la última noticia que me sé hasta el momento. Entonces, sí pasa en los países que se van alargando las semanas permitidas para el aborto. Entonces, al final, quien decide la semana no es el médico que sabe al respecto, ni es el médico que atiende a esa mamá, ni el pensamiento de ese médico, porque si ese médico pensara que es vida desde la concepción y no estuviera de acuerdo con el aborto, y el aborto es obligado, pues no podría él poner su criterio. O sea, si llega una mamá a abortar y él dice, para mí a partir de la semana 2, ya es matar Pero a la alguien. ley dice que se puede hasta la 12. Ajá, pero la Ella- ley dice que hasta la 12, pero yo soy el médico que sé, no va a funcionar así, ¿no? Porque el médico no va a tener el poder de decisión. Quien va a tener el poder de decisión es lo que establezca la ley. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es qué vamos a permitir que viva en la ley. Porque si permitimos que en la ley viva, que se acabe con algo que nosotros consideramos que ya es vida, entonces estamos dando el derecho a acabar con la vida de otra persona de manera arbitraria. Por eso la complejidad de este tema, porque tenemos que ser conscientes de lo que la ley va a establecer. ¿Escuchamos los audios? Sí. Son 2 minutos y medio más o menos. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Como te decía, a ver, mi posición, voy a recapitular todo, ¿no? Mi posición sobre el aborto es, obviamente, soy a favor del aborto. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres, obviamente, que pues fallecen al querer hacer un aborto. Aparte de que hay mucha discriminación socialmente, ¿no? Laboralmente y estudiantilmente, pues obviamente ya está más que aceptado que una mujer en embarazo pueda ir a trabajar o a estudiar, pero socialmente está muy mal visto y cambiarlo socialmente es muy difícil, más porque ya es un problema que se va extendiendo por años, pero sí, en ese aspecto, por eso yo soy a favor del aborto, porque no quiero que ni una mujer ni nadie pase por un rechazo social, ya que es lo peor que le puede pasar a alguien personalmente. A veces por eso muchas mujeres caen en depresión, o a veces no quieren a sus hijos por el simple hecho de que es que por él me menospreciaron, ¿no? Ok. Después, contestando la otra pregunta, que es hasta qué parte se puede decir que es vida. Yo siempre he dicho que la vida humana es aquella que empieza a sentir, ¿no? Cuando tiene sentimientos y empieza a pensar. Por eso yo creo que los animales obviamente son animales porque se manejan por instintos, ¿no? Aunque se demuestra lo contrario, que hay animales que pueden desarrollar sentimientos, pero aún así no dejan de tener sus instintos. Entonces, sí, yo creo que vida humana es aquella que puede sentir y pensar. Ok. ¿Hasta qué fase del embarazo se puede decir que sería un aborto? Digo, como dije hace un rato, no sé. No soy médico. No sabría decir hasta qué fase se puede hacer. Pero obviamente debe haber como un cierto límite. Ahorita estaba investigando que hay varias fases del embarazo, la primera, la segunda, Probablemente un médico te puede decir que hasta cierta fase, no pasando esa fecha, porque probablemente sea más complicado hacer un embarazo y pueda sufrir riesgos una mujer embarazada. Entonces, ahí sí, eso realmente es algo que se decidiría mediante un médico, alguien que realmente sepa de esto, que pueda decirme, bueno, si un embarazo, un aborto se puede hacer hasta tal punto del embarazo, porque ya es más arriesgado, ya realmente ya sería mucho proceso que hacer, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que eso ya es realmente algo que dictamine un médico. Ok, Listo. perfecto. Muchas gracias, Emil. Y la verdad es que gracias por la confianza de estarte abriendo con nosotros. Entonces, o sea, no sé, pues muchas gracias por eso. Ok, ¿qué diría yo?
veo a Emil, y espero que no suene como Vámonos catalogación. punto por punto, porque fueron tres Pero puntos. voy a decir algo general, ¿no? Creo que la postura de Emil cae en la tercera opción, donde sí puede haber vida y se justifica acabar con ella. Y voy a explicar por qué lo veo así. La claridad de dónde inicia la vida y dónde no es vida es difícil, pero bueno, él lo ve como que a partir de que piensa, de que puede tener sentimientos. Eso no tengo la claridad de si es en el embarazo. Sentimientos, o sea, emociones, pensamiento. Eso no tengo la claridad si desde el embarazo se puede o hasta que ya nació. Pudiera ser ya nacido, desconozco. O sea, pudiera ser también en cierta semana. Cuando él habla de cierto límite para el embarazo, no habla de poner un límite porque ya inició la vida, Exacto. sino por el riesgo con la madre. Entonces, la causa para limitar el aborto o la semana de gestación en la que se permite el aborto es por no arriesgar la vida de la madre. Entonces, independientemente de si empieza a sentir o pensar desde adentro del útero, lo puedo matar siempre y cuando no ponga en riesgo a la madre. Ese es el argumento que entendí, Emil. Espero haberlo entendido bien. Por lo tanto, con ese pensamiento yo pensaría que estás en el argumento 3. Si hay una vida humana en algún punto, pero se justifica acabar con ella. Otra cosa que me llamó la atención es que dijo la discriminación social es lo peor que le puede pasar a una persona. Y yo creo que no, que es peor que te maten, ¿no? Sí, porque el derecho fundamental, o sea, hablando de derechos humanos, la base de los derechos humanos es el respeto a la vida. Entonces, si no hay vida, no hay que respetar. Entonces, no le faltaste al respeto o lo dañaste o lo discriminaste en sociedad al feto, sino lo mataste y acabaste con para todos evitar sus la derechos discriminación humanos. a la mamá, que es algo malo, Claro, que es algo bien gacho, está haciendo algo peor, que es matar a otra persona. Sí. Entonces, para evitar un mal menor, está haciendo un mal mayor. Sí, estoy de acuerdo. Digo, la verdad es que los dos somos pro vida, entonces... Pero es que te digo, suena cuando pones la situación de la mamá, que son muchas veces muy trágicas y muy feas, lo pones como lo peor. Claro. Cuando lo peor es matar a alguien. Bueno, claro. Cuando lo peor es que te maten. Porque nuevamente, el primer derecho que existe es el respeto a la vida. Entonces, no existe ningún otro derecho humano que valga más que respetar la vida de alguien más. Si ya acabaste con la vida de alguien, ya no va a tener acceso a ningún otro derecho humano. Entonces, estás poniendo el derecho humano de la vida social de la madre por encima del básico del feto. Entonces, a él no le diste ningún derecho por respetar a la madre. Ahora, mi otro argumento, que lo decíamos hace un momento, no estás resolviendo el problema realmente. El problema es la discriminación. En esta postura, el problema es la discriminación que vive la madre. La madre va a seguir viviendo esa discriminación y va a tener que hacerse X o Y abortos porque va a seguir siendo discriminada, porque con el aborto no resolviste el problema que le afectaba, que era la discriminación. Sí, y justo dijo, es un problema social y esos son muy difíciles de resolver. Claro. Entonces, y es cierto, es muy difícil de resolver el problema de la discriminación, entonces, ¿qué hacemos? Mejor matemos. Y eso es algo muy peligroso. Porque la solución a corto plazo es... Y es algo muy peligroso. El problema de encima de la madre, vamos a decir también que es el feto. Hay un problema de pobreza muy fuerte que es un problema muy difícil de resolver, entonces matemos a todos los pobres. Pues claro que no. Exacto. Sí. Ahorita llegaremos a eso. Bueno, entonces... creo que nos empezamos a meter un poquito a otro argumento, pero bueno, regresando un poquito a la segunda opción, ¿no? No es vida hasta X semana. Entonces, X semana pudiera ser como nos decía ahorita Emil, a partir de que tiene sentimientos, o yo lo cambiaría también, pudiera ser como sensaciones, ¿no? O sea, la médula espinal te hace sentir. Sentimientos creo que es algo más con conciencia, con emociones, que no sé en qué punto se desarrollan las emociones y el pensamiento. Pero pudiera ser, nuevamente ya lo dijimos, ¿no? Porque hay corazón, porque hay todos los órganos, porque puede sobrevivir solo,
X o Y razón para X o Y punto en el embarazo. ¿Cuáles las fallas que yo encuentro en esas lógicas? Ok, asumamos que ahí inicia la vida. En la semana 10, en la semana 12. Usamos la semana 12, que es la que más se usa de referencia porque es cuando se convierte en feto. En la semana 12 se convierte en vida. Y entonces tú permites los abortos hasta la semana 12. ¿Qué pasa con alguien que cumplió ese desarrollo, no la semana, ese hito de desarrollo un día antes y se le permite que se le asesine hasta la semana 12? Y él ya era un feto, él ya era una vida humana. Porque Entonces, recordemos que la semana 12 no es exacta, son aproximados. Exacto, entonces y creo que hay dos cosas, ¿no? Imagínate que fuera exacta, que todas empiezan, o sea, que se pudiera cuantificar a las 12 semanas exactas. El desarrollo de una persona no es igual al de la otra. A eso me refería yo, que no es exacto en ese sentido. El desarrollo de una persona no es igual al de la otra, ¿no? La pubertad empieza en distintos puntos, puedes crecer en distintos puntos, ¿no? En el embarazo y en los niños es igual, o sea, en los recién nacidos es igual. Se empiezan a desarrollar a distinto ritmo. Hay promedios, hay rangos, pero no hay exactitud de cuándo un niño o un bebé o un feto ya está en cierto hito. No se puede saber exacto. Y hay otra complejidad más en el embarazo. La cuantificación de las semanas no es exacta. Yo puedo decir que tengo 12 semanas desde que fue mi menstruación, pero no es que yo me embaracé el día en que acabé mi menstruación, no, en el que inicié mi menstruación. Yo inicié mi embarazo en algún punto entre la menstruación y la siguiente que iba a ser. Exacto, ¿no? O sea, y el punto en el que estoy en el embarazo, o sea, en el momento en el que inició. Entonces, yo pudiera tener 12 semanas, 5 días, 12 semanas, 3 días, porque no se sabe el día exacto en el que sucedió la concepción, que a partir de ahí se empieza a generar el desarrollo. Entonces, aunque legalicemos a las 12 semanas, porque en las 12 semanas hay cierto desarrollo, ese bebé en realidad podría tener un poco más o menos tiempo para estar en esa fase. Y nuevamente, con ese más o menos tiempo adicional, se puede desarrollar a distinto ritmo. Entonces, pudiera ya estar desarrollado y haber permitido el aborto, aunque ya se le considerara vida. Entonces, recapitulando y resumiendo esto que dices, es imposible saber si un día antes o incluso un segundo antes de la semana 12, como la marcamos nosotros, tiene el desarrollo necesario para considerársele vida. Para considerarlo semana 12 normal, sí, porque son aproximados. El único momento en el que sabemos que un segundo antes no había vida es la concepción. O sea, antes de la concepción, un segundo antes de la concepción, son un espermatozoide y un óvulo y no es una vida humana. Y no van a generar una vida por sí solos. Exactamente. Un segundo después o en el mero milésimo de segundo de la concepción, hay una vida humana. Hay un nuevo individuo de la especie humana. Ahora, que todavía no tiene forma humana, que todavía es un embrión, que todavía no tiene sentimientos, que todavía no tiene conciencia, pero ya es un individuo. Sí. Ahora, hablemos un poquito de... Asumamos que sí tuvieran el mismo desarrollo. O sea, que realmente la semana 12 fuera exacta. Llega a ese hito y ahí se le considera vida. Entonces, estamos hablando que el valor de la vida, el considerársele a alguien vida, es por cierta fase de desarrollo. Eso se le llama que sea una decisión arbitraria. O sea, yo decido cuándo inicia la vida. Para mí la vida inicia cuando es feto. Para mí la vida inicia cuando tiene todos los órganos desarrollados, cuando sobrevive fuera del vientre. Cuando tiene conciencia. Cuando nace. Cuando genera recuerdos. Ok, y a qué... filosóficamente lo que hemos visto hasta el momento, nuevamente no somos filósofos y nuestro análisis puede tener fallas en la profundidad, pero lo que hemos visto hasta al respecto es, eso se le llaman operaciones. Entonces, un humano es capaz de hacer ciertas operaciones por el hecho de que es humano, porque su naturaleza humana le permite hacer ciertas operaciones. ¿Cuáles son ejemplos de esas operaciones? Pensar, hablar, comunicarse en sociedad, etcétera, ¿no?
operaciones más. Digo, N operaciones más, lo dije mal. Sí. N operaciones más. Entonces, yo soy humano porque en mi naturaleza está la capacidad de hacer esas operaciones. No me convierto en humano en el momento en el que soy capaz de ejercer esa operación. Es decir, yo no me convierto en humano en el momento en el que fui capaz de pensar. Soy humano porque mi naturaleza presenta la capacidad de pensar. Es pienso porque soy humano, no soy humano porque pienso. Exacto. Entonces, si yo argumento que hasta que alguien sea capaz de pensar se convierte en humano, ¿qué pasa si extrapolamos ese argumento? Cuando alguien sea incapaz de pensar, entonces deja de ser humano y estaríamos dañando el derecho humano de personas ya nacidas que no tienen la misma capacidad de pensar o no tienen el mismo desarrollo. Entonces, el riesgo con plantear arbitrariamente dónde inicia la vida es que esa decisión arbitraria pone en riesgo el decidir sobre la vida de otra persona, el decidir cuándo empieza o cuándo termina la vida de otra persona. Y ese riesgo es, o sea, pensando a largo plazo, es el definir que la ley es que la ley defina quién tiene derechos humanos basado en sus operaciones y no en su naturaleza. Y el riesgo de que la ley sea quien te defina quién tiene derecho a la vida o no, es lo que ya comentamos, que la ley ya le ha faltado al respeto a la vida de otras personas y ya se ha dado cuenta de ese error. Si no, no se hubiera cambiado la ley para respetar la vida de los judíos y de los negros, y pensando en la esclavitud, ¿no? Entonces, ya la ley tuvo ese poder arbitrario de decidir qué es vida y qué no es vida. Estamos regresando... ¿Qué es digno? ¿Qué es vida digna y qué no es vida digna? Sí. Estamos regresando a permitir que la ley defina la operación, o sea, la acción que tiene que poner como muestra la persona para considerársele humano o no humano, o digno o no digno de vida humana. Entonces, ese es el riesgo de plantear el punto en el que inicia la vida. Como principio precautorio, si no estamos seguros cuándo inicia la vida, sabemos, como dice Mauri, cuándo no lo es. Antes de la concepción podemos tener certeza de que no hay vida. Entonces, todo el tiempo después hay un riesgo de que sí fuera vida y que arbitrariamente hayamos dicho no lo fue y haberla matado. Y aunque tengas dudas, porque poniendo como ejemplo Emil que dice, yo eso se lo dejo a la medicina porque yo no sé, pero que ellos decidan cuándo empieza, ¿no? Entonces, o sea, imagínate que tú tienes dudas de si hay una vida humana, hay un bebé inconsciente en una caja, por ejemplo, y que te llegó a tu casa. ¿Qué haces con esa caja? No la avientas al río, no la aplastas con un tractor, aunque digas, puede ser que haya y puede ser que no. Uh-huh. Con la mínima posibilidad de que haya una vida inocente ahí, cuidas esa posible vida. Uh-huh. Entonces, aunque no estuvieras seguro... Exacto, es que eso es a lo que voy. Ese es el principio precautorio. O sea, no puedo arriesgarme a matar a alguien, aun si no estoy seguro si hay alguien. O sea, no puedo yo correr el riesgo de matar a alguien. Entonces, ¿dónde podemos estar seguros? En la concepción. ¿Dónde no estamos seguros? En ningún punto adelante. Y creo yo que aquí hay mucha mezcla de argumentos, que lo he comentado contigo. Yo siento que los argumentos pro aborto brincan entre definir no es vida humana digna de derechos y si es vida, pero se justifica acabar con ella, porque no hay claridad. O sea, como... Cuando me conviene, no sé cuándo hay vida, entonces no hay tanta bronca. Ajá. Pero ya cuando tengo que enfrentar mi postura, bueno, ok, sí puede ser que haya vida, pero la situación está bien complicada, pero el pobre mamá, pero la van a humillar, pero le va a cambiar la vida. O sea, empiezo por decir, tal vez no hay vida, pero aún sí la hay, como quiera se justifica. Entonces, ¿para qué hablamos de si hay vida o no hay vida? Exacto. Si como quiera ibas a justificar matarla. ¿Qué tiene que ver en qué semana para ti empieza la vida? Si como quiera no te importa.
Sí, como si tú dices que en la semana 30, pero en la 35, con la situación que me estás planteando, ¿estarías de acuerdo? Sí. Pues entonces, ¿qué importa si en la 30? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, creo que ese es, un poquito el argumento base de esa segunda opción. Sí, no, por cierta fase de desarrollo, porque todavía no se le considera aún no es humano. A mí la falla de ese argumento de no es vida humana se me hace un poco ilógica, porque ¿cómo algo no humano se convierte en humano? Yo creo que por ahí, tratando de entender el argumento, este argumento podrían decir como tú lo consideras el espermatozoide. No, pero el espermatozoide no se va a desarrollar por sí solo. Esto se está... Pero ellos te van a decir, tampoco se desarrolla por sí solo el feto, ocupa la mamá. Pudiera ser, pero simplemente si lo dejas en su proceso natural, sí se va a convertir en humano. Sí. El espermatozoide, ¿Qué pasa con si un no anticonceptivo? Si lo dejas en el proceso natural, puede llegar al óvulo, y si no lo dejas, no. Y no lo estás dejando. Y ahí yo sí estoy de acuerdo con los anticonceptivos, que evitan la concepción. No con los que, habiendo concepción, puede ser que eliminen el embrión. Con esos no. Como la pastilla del día siguiente, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, o sea, porque creo que ahí no estás realmente acabando con una vida que ya se generó. Estoy totalmente ¿no? de acuerdo, pero tú estás diciendo cómo algo que no es vida se convierte en vida, pues como un espermatozoide y un óvulo que no son vida y se convierten en vida. Pero porque inició un proceso de concepción. Yo estoy de acuerdo contigo, Sí. te estoy diciendo lo o que sea, por eso. Yo estoy tratando de entender la otra parte, yo Yo estoy sé, de acuerdo contigo. Pero ya el proceso sucedió de manera tal que si lo dejas, van a ser. Sí. Si no, Sí. en el otro proceso puedes dejar los espermas y no convertirse en vida, porque no hay concepción. O sea, tendría que pasar la concepción para convertirse en vida. No, pero te van a decir, es que no es un proceso de dejarlo, la madre tiene que gestarlo. Pero es lo natural. La gestación sucede También lo si no natural lo es que el matas. espermatozoide llegue sin una barrera que le pongas como un preservativo. Pero podría no haber vida, aún si no hay barrera. Eso es a lo que voy. Dices que podría no llegar, también podría no terminar la gestación. No, pero eso embrión. es porque hubo una falla en el proceso. Bueno, Creo que todavía. también que no llegue es una falla en el proceso, ¿no? No creo. No, simplemente no había algo que fecundar. Y sí había, pero no llegó al esperma, fue una falla por la mucosidad que estuvo espesa por el anticonceptivo que le pusiste. Pues eso creo que ya te meterías a otros los temas de temas. los anticonceptivos y porque la iglesia no los permite, pero no tiene nada que ver va eso, sí. a suceder una vida. O sea, ese esperma no se va a convertir en vida. O sea, tendría que haber una fecundación para que Exacto, se sí, convierta. tendría O que sea, haber, sí, tiene que haber concepción. Sí. Ok, bueno, seguimos. Ok. Sí, bueno, hablando de la supervivencia. Bueno, el tema de si no sobrevive, o sea, que es vida hasta que sobrevive por sí solo. No sobrevive solo ya nacido. Eso es nada más como un argumento que he escuchado sobre por qué no es vida humana, porque no sobrevive No, sin pero la madre. digo, también tratando de justificar ese argumento, aunque yo no estoy de acuerdo con ese argumento, pero digo, tratemos de ver. Sí. Creo que lo contrario a hombre de paja, hace poquito lo escuché. Un hombre de paja es cuando haces ¿cómo era? Cuando haces Un argumento, no me acuerdo. Cuando ridiculizas el argumento, creo que era eso, ¿no? Creo, no. No, se me hace que no. O cuando es un argumento que no se sostiene. Bueno, el caso es que lo Según contrario. yo, el hombre de paja es cuando no se sostiene Cuando no por se sí solo sostiene el por sí argumento. solo. Un hombre de Pero ese acero no lo es logró lo contrario, que es tratar de presentar el argumento del contrario en su mejor versión. Ok. Entonces, yo es lo que estoy tratando de hacer. Ok. Para que la gente que escucha pueda discernir con la mayor información posible, porque en realidad tampoco estoy de acuerdo con muchos argumentos pro aborto, pero en puedo tratar de presentarlo lo mejor posible. Ok. Aunque no esté de acuerdo, pero ¿cuál es lo que estabas diciendo? Que no sobrevive por sí solo. No sobrevive por sí solo, tú dices, no sobrevive por sí solo tampoco fuera del vientre. Sí, pero puede depender de cualquier persona, no nomás de la mamá. Claro, pero... O sea, depende de alguien, pero no de pero ella. puede sobrevivir sin la madre en cierto punto y hoy puede sobrevivir en ese punto gracias al avance médico. El día de ayer no podía sobrevivir en ese punto sin el avance médico. De acuerdo. Y puede sobrevivir sin la madre
en menores semanas si sigue avanzando la ciencia. ¿De acuerdo? Digo, se están haciendo... O sea, estás poniendo la dignidad de la vida humana de acuerdo al avance científico para poder... Exacto. Para poder desarrollarlo fuera del Y vientre. si hablamos realmente de que él por sí solo sea capaz de sobrevivir, no puede hacerlo. ¿Ok? O sea, yo entiendo tu punto. No sobrevive sin la madre. Exacto, que pero creo con que el alguien argumento más. es ese. No es que solo, es sin la madre. Pues sí, Entonces, pero no creo lo- que, o sea, ok, hablemos de la madre. Puede sobrevivir sin la madre hasta X semana el día de hoy. Pero ayer no podía, digo, ayer figurativamente, ¿no? Sí, sí, y el día de mañana va a ser un mes antes puede y en ser otro después. país más desarrollado va a ser otro mes antes Exactamente. porque va a haber mejores incubadoras. El tema es que, sí, o sea, no se convierte en persona porque puede sobrevivir fuera de la madre, porque eso varía dependiendo del país, dependiendo del avance médico, dependiendo de la época. Entonces no puedes decir que una persona se convierte en persona dependiendo del avance médico. Y te metes Pero otra vez al riesgo te de que si ya estaba desarrollado No, para te metes al sobrevivir y tema no de, sabes. tú estás considerando que tiene dignidad humana de acuerdo al avance de cada país y de Exacto. acuerdo al avance de la ciencia. Tú le estás dando la dignidad A la a posibilidad ese de humano, tener- que ya es un humano, pero tú dices que no tiene dignidad y no es digno de derechos porque no puede sobrevivir sin la madre. Así es. Cuando a mí se me hace muy arbitrario. Exactamente. Porque ya es un humano. O sea, es evidente que ya es un ser humano porque si allá puede sobrevivir antes Exacto. y aquí no, no es que allá sea humano y aquí no, es que allá tú sí le Ya das la tiene dignidad y aquí no se sí, la das. Sí. Y ya tiene el acceso a esa dignidad. Ok, tercera opción. Sí es vida humana o sí es vida, pero la situación justifica el aborto o matarlo. Y creo que aquí hay un tema que a mí la verdad es que sí me molesta un poco. Creo que se utiliza mucho las situaciones extremas en las que están las mujeres para justificar el aborto, cuando lo que se está legalizando no necesariamente es para situaciones extremas. Exacto. O sea, se utiliza mucho el ejemplo de la violación cuando ya es legal abortar por violación. Ahorita entramos a ese tema, pero creo que se termina utilizando cierta bandera que no necesariamente son todos los casos que se están legalizando. Eso de Exacto. entrada. Porque se está eso de legalizando entrada, la el decisión aborto de en cualquier general. mujer Exacto. en cualquier situación. Entonces, el utilizar una situación extrema creo que va a buscar el sentimentalismo para que la gente apoye el aborto cuando no se está defendiendo solo en situaciones extremas, se está Y defendiendo fíjate cómo en general. yo lo vi como una puerta de entrada porque yo hace unos años veía a la gente estando de acuerdo con el aborto solo en situaciones de abuso. Decían, oye, no, bueno, es que es complicado el tema, pero como en situaciones de abuso tengo que estar a favor de que la mujer no tenga que cargar con ese bebé, etcétera. Pero esa misma gente hoy no está diciendo, espérate, a las 12 semanas no. Hoy dicen, bueno, pues si yo ya hace 5 o 10 años pensaba que en Claro. situaciones de abuso, ¿quién soy yo para juzgar a cualquier mujer? Claro, y de hecho, de uno de los debates que vi, decía una chava pro aborto, solo criminalizan cuando es la decisión de la madre, porque en otras situaciones no criminalizan acabar con una vida. Solo cuando se trata de que la madre ejerza su derecho es que lo criminalizan. Cuando, o sea, pensando en lo que decía de los embriones y pensando en lo que decía de la violación, etcétera, pues no, en realidad ahorita está definido así, pero no es que se criminalice, o sea, no es que sea incorrecto solo cuando es decisión de la madre, es incorrecto el matar a alguien, Siempre. independiente de si la situación es extrema. Déjame yo, tú sigue. Digo, independiente de la situación es extrema o no, el hecho es que se está acabando con alguien. Y la verdad es que o sea, entiendo y mucho creo que de lo que se dice en el movimiento pro aborto es no tienes la empatía o no vives esa realidad y no entiendes lo que está pasando. Creo que muchos no entendemos lo que viven las personas que están en esa situación. El punto es, no se va a resolver la situación que está viviendo esa persona al tener un aborto. Simplemente se le está dando muerte a alguien y esa muerte
se ve como que facilita la vida de la persona, pero realmente no cambia su situación. Si esa persona está viviendo una situación de violencia, esa situación de violencia no va a cambiar. Voy a hacer una pausa para ver si se calma un poquito Mauro y puede regresar Mauri, porque la verdad es que me gustaría así platicar con Mauri y poder como debatir un poquito, porque es un poco difícil hacerlo sola. Emil, siendo sincero, dice Emil, siendo sincero me piqué y me gustaría debatir con más profundidad defendiendo mis argumentos. Con gusto, Emil. Yo creo que otro día podemos poner una videollamada donde platiquemos, si quieres, los tres, o tú con Mauri, tú conmigo, no sé, como prefieras. Yo sé que hay muchos argumentos y que se pueden entrar a mayor profundidad y que ahorita este espacio no da tanto para eso. Denme un minutito porque Mauro está llorando y se me hace que voy a tener que ir yo. Ahí vengo, ahorita regresa Mauri. Espérennos tantito, pausa comercial. Bueno, listo. Ok. Bueno, veo, Mauro se nos despertó, entonces, pues bueno, Eva está tratando de dormirlo otra vez. Y pues yo creo que voy a cerrar el episodio yo. Cuídense mucho, muchas gracias a todos por haber estado. Si alguien va llegando, pues ya nos vamos.